Hello, hello, hoy les traigo un nuevo video, en este caso es un tema nuevo, el tema de nivelación trigonométrica, que es otro método de nivelación, al igual que la nivelación geométrica, pero tienen puntos en común y puntos de diferencia. Vamos primero a hablar un poquito sobre la nivelación trigonométrica, vamos a hablar de la diferencia entre una nivelación y otra para poderla entender mejor y al final uno o dos ejemplos. Lo primero que vamos a hacer es mostrar un esquema de la nivelación geométrica, que es la nivelación que conocemos, ya hemos hecho ejemplo. Los videos anteriores trataban sobre este tipo de nivelación con este mismo esquema. Ese fue el que utilizamos para hacer el ejercicio. En este caso traemos un esquema nuevo. Aquí este es un esquema de la nivelación trigonométrica. ¿Qué tienen en común ambas nivelaciones? El objetivo. El objetivo de ambas es conocer la elevación de las estaciones, ¿verdad? Esos puntos que queremos conocer, su elevación. En la nivelación trigonométrica también. El fin es conseguir la elevación de diferentes puntos, de las estaciones que tengamos marcadas en el terreno que queramos conocer, a través de un punto de referencia BM. En ambas necesitamos lo mismo, ¿verdad? La diferencia entre una nivelación y otra son varias. Una de sus diferencias es que el aparato no se coloca fuera del BM. O sea, en la nivelación geométrica sí, pero en la trigonométrica no. Aquí vemos que colocamos el aparato en un punto conveniente donde logramos ver la mayor cantidad de estaciones posible y también el BM, porque a partir del BM conseguimos la altura del instrumento. En el caso de la nivelación trigonométrica, el aparato va justamente encima del BM, punto conocido, o sea que le conocemos su elevación, ¿verdad? Para poder realizar este trabajo. Ahí radica la primera diferencia. Otra de sus diferencias es la altura del instrumento no se consigue de la misma forma. En la nivelación geométrica, la altura del instrumento la conseguimos sumando esta elevación del BM que ya conocemos, más colocar la estadia justamente en ese punto. Cuando observamos esa lectura, sumamos la lectura con la altura del BM y ya obtenemos la altura del aparato. Eso lo conocemos porque esa nivelación ya la hemos visto. Ahora, ¿cómo yo consigo la altura del instrumento en una nivelación trigonométrica? Midiendo con una cinta desde el BM hasta un punto, línea de colimación, que está marcada en el equipo con una crucecita en uno de sus lados. Entonces vamos a medir con una cinta desde ese punto que se encuentra por donde se coloca la batería del aparato hasta este punto BM de aquí. Con una cinta lo medimos y anotamos ese dato. Así se consigue la altura del instrumento. Esa es otra de las diferencias que tienen estas dos nivelaciones. Otra diferencia es que en la nivelación geométrica utilizamos el nivel, pero en la nivelación trigonométrica o necesitamos el teodolito o la estación, porque en ella necesitamos conocer un ángulo cenital que se forma desde la vertical hasta la línea aquí donde estamos observando. Ese ángulo que se forma ahí nos los da el equipo, el mismo equipo en su pantallita nos presenta ese ángulo que se va formando desde la vertical hasta la línea ahí que se forma justamente con la lectura de mira, ¿verdad? Entonces, ahí están las diferencias y que el método es distinto. Aquí utilizamos un método y en este utilizamos otra formulita. Es una formulita sencilla, mucho más sencilla que realizar una nivelación geométrica. Y con esa formulita determinamos la elevación de las diferentes estaciones. Aquí se hace igualito que en la geométrica, por ejemplo, ahí está la estación, aquí está el estadio, una persona ahí agarrando, otra mirando. Si ya tomamos ese punto y queremos otro, colocamos el estadio en la siguiente estación y observamos.
Entonces, cuando ya no logremos ver más puntos, nos movemos, pero antes de movernos, tenemos que colocar un punto, el estadio, conocer su elevación y nos movemos justamente encima del punto. El equipo siempre se coloca encima de un punto conocido. Aquí no, aquí cuando nosotros realizamos los PC no debemos de colocar el aparato encima del PC. En el caso de la nivelación trigonométrica sí. Otra cosa importante en la nivelación trigonométrica es que aparte de tomar la altura del instrumento con la cinta, medir este ángulo que está aquí, que nos los da el equipo, también debemos de tomar tres lecturas. La lectura de mira, la del centro, ¿verdad? La lectura superior y la inferior. Lectura superior, la de mira y la inferior. Esas tres lecturas debemos de anotar. Con esos datos aplicamos la fórmula y ya conocemos la elevación de los puntos. Ahora vamos a hablar de forma más general sobre la nivelación trigonométrica. Como ya conocemos la diferencia entre una y otra y ya vemos que es más fácil la trigonométrica, un poquito más sencilla, más rápida, entonces vamos a enfocarnos solamente en la nivelación trigonométrica porque la geométrica ya la conocemos. Aquí se muestra un esquema, está en su folleto. Este esquema está más bonito, ¿verdad? Aquí tenemos el equipo justamente encima del BM. Aquí tenemos la estadia, este es el punto que queremos conocer. Por ejemplo, hay una estación. Observamos, tomamos tres lecturas, superior, mira y la inferior. Ese ángulo lo anotamos que el equipo lo presenta en la pantalla. Y la altura del instrumento la medimos con la cinta. Con esos datos ya nosotros podremos calcular la elevación de ese punto. Pero fíjense en algo. Aquí hay una distancia horizontal entre la estación y el BM que se debe calcular. Aquí hay una distancia vertical entre la lectura aquí que tomamos, la del centro, y la línea de colimación, ¿verdad? Entonces, esa altura, esa distancia vertical también la necesitamos conocer. Por eso se llama nivelación trigonométrica, porque el equipo me da un ángulo y con ese ángulo yo puedo determinar la distancia horizontal y la distancia vertical. Para eso tenemos que acordarnos un poquito de trigonometría. Por eso vamos a repasar un poquito trigonometría, algunos conceptos básicos y luego vamos a entrar al ejercicio. Vamos a hablar un poquito más aquí. Aquí es la altura del instrumento, distancia horizontal, la distancia vertical. Esto es una distancia inclinada, se llama S. Es la distancia inclinada que se forma entre los dos puntos. Aquí colocamos el estadio. Aquí medimos, ¿verdad? En la estadia con la lectura de mira. Va a ser ese valor desde ahí hasta aquí. Ya el esquema es súper facilito. Aquí se forman dos ángulos. Lo que sucede es lo siguiente. Tenemos ángulo cenital y ángulo vertical. ¿Cuál es el ángulo cenital? El cenital es el que se forma a partir de la vertical. Esa es la vertical, ¿verdad? A partir de la vertical se me forma un ángulo hasta ese punto, ¿verdad? A ese le llamamos ángulo cenital. ¿Cuál es el ángulo horizontal? Perdón, vertical. Este es el ángulo, se le llama cenital y este ángulo se llama vertical. ¿Cuál es el ángulo vertical? El que se forma a partir del horizontal. Ven que los ángulos son diferentes. Este se forma a partir de la vertical, esta es la vertical. Pero este de aquí se forma a partir de la horizontal. Ese tema es muy importante conocerlo porque dependiendo del ángulo que yo tenga, voy a utilizar el seno o el coseno para determinar la distancia vertical y la horizontal. ¿Verdad? Entonces vamos a repasar un poquito de trigonometría. Para que el video no sea tan largo, lo voy a detener y en el próximo vamos a empezar justamente aquí.